Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Conoceremos el último representante de una generación de monstruos que dominaron el panorama literario, intelectual y político de América Latina durante el siglo XX. Les hablamos de Mario Vargas Llosa. Haremos un análisis del tema de la seguridad social, buscando soluciones a los actuales problemas que enfrenta el sistema en RD. Para debatir este importante tema nos acompaña Isabel Acevedo Reynoso, especialista en seguridad social con más de 20 años de experiencia en gestión administrativa y formación profesional. También el doctor Roberto Sánchez, neurocirujano y neurocientista con especializaciones en gestión de salud y seguridad social. El experto Iván Rondón Sánchez, ex senador de la provincia de Atomayor, fue presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y de la Comisión Bicameral responsable de la Ley 8701. Es llamado el padre de la seguridad social. Y Arismendi Díaz Santana, quien diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS, y redactó la Ley 8701 de Seguridad Social. En nuestro segmento cultural, analizaremos la tragedia del Jet Set, desde las infraestructuras y todos los seguimientos que deben cumplirse para evitar este tipo de acontecimientos. Y en Por si te interesa, te contamos la historia detrás de la invención de la robótica y desde cuándo hace más fácil el mundo. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Gracias, amigos, por el contacto con nosotros aquí en Sabiduría Popular. El comentario cultural que tenemos hoy tiene una extraordinaria trascendencia. Se relaciona con la tragedia ocurrida el 8 de abril en la discoteca Jet Set. Dándole el acompañamiento, las condolencias y compartiendo el dolor y la solidaridad con todos los afectados, pero con todo el pueblo, porque este ha sido un acontecimiento que conmovió este país. Nos queremos referir a las autoridades, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a la Cámara de Construcción, al Congreso Nacional. Nos queremos dirigir a la Presidencia de la República, a los ministerios directamente vinculados a las obras públicas, a las edificaciones, como son el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ayuntamientos y, cómo no, los cuerpos de bomberos. Cuando se haga el estudio exhaustivo a cargo de la comisión creada por el presidente, pero un estudio que más bien corresponde al Ministerio Público, porque de ahí saldrá las acusaciones y el establecimiento de responsabilidades para que haya consecuencia. ¿Y por qué tiene que ser así? Tiene que ser así porque si no hay consecuencia, seguiremos en oleajes de dolor, seguiremos con la espada de Damocles encima, que en cualquier momento puede repetirse y pudiera ser acontecimientos más trágicos y peores, y miren que este fue trágico. Cuando se haga ese reporte del estudio exhaustivo, estoy prácticamente seguro que, entre otras cosas, lo fundamental será lo siguiente: que en República Dominicana nunca se han aplicado las leyes de construcción
en edificaciones, aunque se sabe que estamos sobre un cinturón sísmico en la yuxtaposición e interacción de la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica caribeña, de ahí el resultado del arco antillano, el surgimiento de todas estas islitas. Un cinturón sísmico implica que estamos sujetos, pendientes, que podemos ser asaltados una y otra vez por sismos de todas las magnitudes. Incluso se creía, los científicos habían anotado que ese sismo devastador que ocurrió en Haití correspondía a que ocurriera de este lado. La falta de aplicación de las leyes y del consecuente acto de supervisión, es decir, cada edificio, cada obra, cada casa, cada torre, cada vivienda, almacén dedicado a lo que sea, un cine, una discoteca, un hospital, una clínica, un cuartel de la policía, una fortaleza, lo que sea, tiene que tener un certificado que se renueve cada 2 años de que está en condiciones de operar sin constituir peligro para sus habitantes, sean estos clientes, visitantes, pacientes. Imagínense que eso hubiera ocurrido, también pudo haber ocurrido en una clínica, en un hospital, en un colegio, en una escuela, en un acto público, en la biblioteca de la UAS u otra universidad cualquiera. ¿Qué queremos decir con esto? Que también esa certificación que va a durar 2 años, también tiene que ser complementada con un reporte de la supervisión cada 6 meses. Y el propietario, sea el Estado, particular, quien sea, tiene que estar sujeto por obligación a reparar todos los daños, desperfectos o cualquier afectación de la estructura o a demoler el edificio. Ese edificio había sufrido un fuego en el 2003 y bien se sabe que cuando en la mampostería, que se refuerza con vigas de acero, con varillas y una serie de canastos y artes metálicos para darle más resistencia, cuando ocurre un fuego que llega a una temperatura por 20, 30, 40 minutos hasta que se extingue, a unas temperaturas como esa, todo el acero se sobresensibiliza y empieza a corroerse de una manera acelerada. Y 1 año es demasiado tiempo para que la resistencia, el sostén que le daba ese acero, se hubiera disipado como ocurrió. De manera que ese evento tan lamentable es consecuencia de anomia, falta de norma, aplicación, falta de consecuencia y de personas o empresas que no se cansan de hacer dinero y nunca piensan que el dinero que ganan debe ganárselo ofreciendo un servicio a sus clientes con seguridad, con protección y con bienestar. Sabiduría Popular ha querido establecer este comentario de manera responsable, porque aquí, ahora, con toda esta modernidad y con todos estos edificios, ya vamos por edificios de 35 y 40 pisos, si usted toma en cuenta los que están en sótano, ya este país no es cualquier aldea, esto no es una tribu de moradas o construcciones de paja y de ramo y de pencas secas. Muchas gracias.
4 cosas que no sabías de... Mario Vargas Llosa fue un escritor, periodista y político peruano. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, la ciudad blanca en el sur de Perú. Cuando Mario tenía 14 años, su padre lo envió a un colegio militar llamado Leoncio Prado. Sobre su experiencia en el colegio militar escribiría a los 26 años de edad su primera novela, La ciudad y los perros, la cual lo lanzó a la fama e inauguró el movimiento literario con el que sería identificado el resto de su vida, el boom de la literatura latinoamericana. ¿Sabías que al movimiento boom de literatura solo pertenecieron formalmente Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez? Sus obras más conocidas son La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, y La fiesta del chivo sobre el dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 9 de octubre de 2010 recibió la llamada desde Suecia. Había sido elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1994. En 2022, a sus 86 años, ocupó el sillón número 18 de la Academia Francesa de la Lengua, los llamados inmortales. Fue el primer escritor que no había publicado en francés en ocupar un puesto en los casi 400 años de la ilustre academia. Estuvo casado al menos 50 años con su prima, Patricia Llosa Urquidi, con quien tuvo 3 hijos. Era el último representante de una generación de monstruos que dominaron el panorama literario, intelectual y político de América Latina durante el siglo XX. Vargas Llosa falleció en la ciudad de Lima, Perú, el 13 de abril de 2025 con 89 años de edad. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Tenemos invitados de lujo, altamente capacitados que conocen el área que nos ocupa esta semana. Nuestra primera invitada es Isabel Acevedo Reynoso, especialista en seguridad social con más de 20 años de experiencia en gestión administrativa y formación profesional. Actualmente dirige el programa Sociedad y Seguridad Social TV Web, un espacio dedicado a la divulgación de temas vinculados a las políticas de asistencia social del Estado. El siguiente invitado es el doctor Roberto Sánchez, neurocirujano y neurocientista, académico, especialista en economía de la salud, investigador con especializaciones en gestión de salud y seguridad social. También nos acompaña Iván Rondón Sánchez, ex senador de la provincia Atomayor. Fue presidente de la Comisión de Seguridad del Senado y de la Comisión Bicameral responsable de la Ley 8701. Es llamado padre de la seguridad social mediante resolución unánime el 30 de septiembre de 2003, asesor del Poder Ejecutivo y el Senado de la República para la Seguridad Social. Cerramos el panel con Arismendi Díaz Santana, quien diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y redactó la Ley 8701 de Seguridad Social. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ha sido consultor internacional para 7 países de Latinoamérica. Es presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos. Con estos panelistas estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Muchas gracias por el contacto con nosotros aquí en Sabiduría Popular. Hoy tenemos el tema de la seguridad social, un análisis de cómo desde el nacimiento a qué debemos hacer con el sistema dominicano de seguridad social para que cumpla los objetivos originales y aquello que se han añadido en estos 21 años de existencia. La seguridad social es el reflejo de cómo los pueblos conciben el poder. Cuando el poder es absolutista, no hay que darle nada a la gente. Todo para el que ejerce el poder, el dueño del poder, el dueño de la tierra y dueño de la gente. Así era en los tiempos absolutistas y en los tiempos feudales y en las dictaduras y peor en las tiranías. Pero en la medida que el poder se fue civilizando, humanizando,
y fueron naciendo las expresiones de las asociaciones de naciones, el derecho internacional público, las declaraciones de los derechos del hombre, que empezó con el Código de Hammurabi, pero además luego en la Revolución Francesa, hasta llegar luego cuando von Bismarck, que quiso, dentro del despotismo de entonces, un poco civilizar el poder, dándole alguna protección a los trabajadores. Y ya dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, usted busque el artículo 22, la seguridad social es un derecho fundamental, pero también el artículo 25, 26, y ya la OIT dedica, bueno, sus mayores conferencias y concentración de esfuerzo y de pensamiento, pero asimismo la Constitución de la República lo incorporó en 2010, esa nueva Constitución que fue el salto cualitativo de la sociedad dominicana, que todavía la Constitución de 1966, modificada en el 1994, era una simple expresión de las dictaduras. Porque empezando con que decía, el aprovechamiento del subsuelo es para fines mineros, está por encima de cualquier otro uso de la tierra. Pero asimismo, que decía sobre los derechos laborales, derechos de salud, el Estado propiciará, el Estado hará. No, ya la Constitución de 1910 dice, es responsabilidad del Estado esto. Y dice, los particulares podrán aprovechar los recursos naturales, pero siempre que se pueda garantizar la sostenibilidad ambiental. Es decir, que la naturaleza tiene derechos ahora consagrados y las personas tienen derechos consagrados. ¿Y quién es que necesita el poder? El que no tiene poder, porque el rico, el poderoso, ya su nombre lo indica, usa el poder preferentemente, pero en realidad quien necesita el poder, que lo ampare, que lo proteja, es el que tiene poca voz y todo esto. Bueno, aquí están los creadores del sistema de la seguridad social y otros más que faltan, tan importantes como los 3 que estamos aquí, que fuimos originadores, pero los 5 contribuimos de múltiples formas. Recuerdo que estábamos en La Romana, en el Casa de Campo, y llamo yo a Iván Rondón Sánchez, que nuestra familia estaban vinculadas desde Atomayor, porque ambos somos de allá. Y le digo, Iván, ¿tú me vas a apoyar para yo ser presidente del Senado? Me dijo, si yo no te apoyo, mi esposa me arranca la cabeza, porque ella es loca contigo y ustedes no se conocen. Doña Daisy, que Dios la tenga en lugar preferente. Pero es que yo quiero que si tú nos apoyas, creemos la seguridad social y que tú seas el primer presidente de la primera comisión permanente de seguridad social que vamos a crear para crear a su vez el sistema de la seguridad social. Iván estaba como un excelente contador público, me dijo, no, yo lo que quiero es la comisión de presupuesto, porque quiero hacer un trabajo como nunca se ha hecho con el presupuesto. Digo, sí, pero las leyes dominicanas le dan al Congreso solo una espectacularidad transitoria efímera y tú luego no podrás dar seguimiento porque el Estado dominicano no cree que solo es el Poder Ejecutivo el que tiene que bregar con eso. Ven, con la seguridad social tú te vas a convertir en el padre de la seguridad social.
Fue así, Iván. Así fue. Y entonces, por eso él lo es. Y hizo un trabajo brillante, encomiable. Entonces, se formó la comisión y ¿cuál va a ser la mente brillante que como economista, sociólogo, analista, sistematizador del pensamiento y de todos esos trabajos nos va a acompañar? Buscamos a Ariméndez Díaz Santana, y que se consagró como el otro padre de la seguridad social. Ignorados o no, porque ahora quienes disfrutan de toda esa creación, en verdad, ningún hijo tiene que agradecerle a su padre. No es una obligación jurídica, sino moral. Ahora, el agradecimiento moral tal vez tenga más fuerza que el material o que de todo. Pero no andamos buscando agradecimiento, sino hacer un análisis de qué necesita de esas 10 versiones. Es cierto que el sistema va por buen camino y que puede asegurar la universalidad, parece que no, porque si no se hace ningún esfuerzo para que en una sociedad donde la informalidad es 56.7%, si no se incorpora más de la mitad, que nunca va a estar en la seguridad social, pero es cierto que la parte de seguro que ofrece el sistema de la seguridad social va por buen camino. No porque si SENASA es la que ha tenido que venir a hacer, la gente dice que SENASA es la mejor ARS. Oye, entonces, ¿qué están haciendo las privadas? Pero se le creó un cuerpo que informe que eduque, pero yo nunca he oído el órgano educativo, informativo de la seguridad social que hable aquí. Está callado en los últimos. Yo creo que deben haberlo cancelado. Entonces, señores, es tiempo de que entren en acción los que han dedicado su vida a esto. Por eso le voy a pedir a Iván Rondón Sánchez, con esta introducción que valga de todo lo que él hizo, que nos diga cómo ve él el sistema de la seguridad social. Tenemos 3 cuerpos de intervenciones, 28 minutos, de los cuales yo he tomado ahora como 5, tienen 23, entre 4, bueno, ahí tienen a 5 minutos cada uno, nosotros solo vamos a orientar, luego vamos a tener otro bloque de 28 minutos y otro tercer bloque de 28 minutos. Se podrá decir muchas cosas. Adelante, Iván. Pues sí, muchísimas gracias, Ramón, porque también tú eres el padre principal de la seguridad social, porque como presidente del Senado de la República, definitivamente recuerdo que sacrificabas los chelitos que tenía el Senado para apoyarnos en el trabajo que teníamos, y asimismo gestionaba que hiciéramos viajes de observación de otros sistemas, porque estaban ya reformados, y gracias a Dios se pudo hacer un trabajo en el cual yo recuerdo que integramos todos los legisladores. Hicimos una reunión. Todos los sectores lo integramos, ¿verdad? Sí, pero comenzamos con los legisladores en Alpes Dominicanos, en Jarabacoa, en donde se le comenzó a decir a los legisladores que era la seguridad social, porque aquí lo que había era un seguro social, pero no tenía nadie la visión ni el concepto de la seguridad social. De ahí salió una programación para toda la República Dominicana. Concebimos unas vistas públicas en cada provincia de la República. En los ayuntamientos. En los ayuntamientos. Entonces lo que discutimos en esa reunión fue editar un librito con los proyectos de ley que habían sometido, y entonces usar al senador y a los diputados de cada provincia para que distribuyeran ese librito, se acercaran a la sociedad civil y
le diéramos un plazo de un mes, ¿verdad, Arismendi? Un mes para que ellos estudiaran los proyectos y entonces íbamos a la vista pública, un núcleo de senadores encabezado por don Ramón Alburquerque, presidente del Senado muchas veces, la mayoría de las veces. En cada vista pública participaban entre 14 y 15 senadores y algunos 20 diputados. Correcto. Pero también yo recuerdo, tú sabes que Arismendi es de Atomayor también. También, sí. ¿Y de dónde? De doña Ana. Pero también yo te voy a decir, el gobierno nos asignó A Rosa Hilda. a Rosa Hilda Vélez, que también es de Atomayor, Oye, para que ella coordinara a todas las gobernadoras y todos los funcionarios del gobierno. Y participó realmente todas las autoridades de esa provincia en esas vistas públicas, que fue fundamental, porque ahí se surgieron como 700 propuestas, ¿verdad, Arismendi? De como 10.000 870 personas y pico de participaron. propuestas. Yo recuerdo que nosotros no teníamos ningún día de semana libre, eran todos los días. Al contrario, los fines de semana era cuando más trabajábamos. Pues Arismendi y yo estábamos en un programa que nos cedieron todos los viernes. Sí. Y En Radio Mira informando. en Radio Mira informando, íbamos todos los viernes a educar sobre la seguridad social y la cantidad de talleres y seminarios que se montaron fueron Aquí y fuera del país. aquí, fuera del país, en Nueva York, y se montaron en Nueva York, se montaron en Puerto Rico y después fuimos los legisladores y Arismendi, técnicos de los sindicatos y de los empresarios. Y periodistas. Y fueron a Chile. Y periodistas. Fueron a Chile, ¿verdad? Fuimos a ¿Dónde Chile, fueron? fuimos a Costa Rica, fuimos también. Y a México sobre todo. México sobre todo. fue México fundamental. nos recibió el Senado de México y nos dio un apoyo tremendo, definitivamente. Pero también fuimos a Inglaterra, ¿tú recuerdas? También fuimos a Inglaterra. Que fue don Rafael Abinader, Sí, Fernando Álvarez Bogar, sí, Ginette. Sí. O sea que la ley fue discutida realmente en varios países. Pero yo te voy a decir que, por ejemplo, las organizaciones internacionales que operaban en el país, como el BID, el Banco Mundial, la OPS, la OMS, todas esas organizaciones tomaban, porque Arismendi y yo decidimos hacer las ediciones en la medida que se iba enriqueciendo el proyecto de ley. Y se lo entregábamos a esas organizaciones que la enviaban entonces a sus equipos técnicos en esos países para emitirnos su opinión. Y vieron gente como yo recuerdo. Las Naciones Unidas nos envió una carta Sí. felicitándonos y Y reconociendo. la OPS La también. OPS, El la Banco OMS. Interamericano de Desarrollo ayudó Y muchísimo. yo recuerdo que Socorro Gross, por ejemplo, que era la de la Oficina Panamericana de la Salud aquí, siempre estaba con nosotros en todas las actividades. Y En fin, fue un tremendo Fue un acto trabajo, de consenso, de único. búsqueda de acuerdo y de unanimidad, y debemos sentirnos que fue representativo de lo que fue posible en ese momento. Vamos a pasar ahora con Arismendi Díaz, que nos diga cuáles fueron las líneas principales, el objetivo de la Ley de Seguridad Social, que pasó a ser la 8701, y los principios fundamentales. Gracias, ingeniero, por esta invitación. Permíteme un segundito complementar lo que ustedes han dicho anteriormente para que los amigos que nos están escuchando puedan ver realmente el contexto en que se desarrolló este esfuerzo nacional. Como tú señalaste, hubo una modificación de la Constitución en el 96, algo así, y por 94, primera vez, 94. el 94, y por primera vez se creó la elección del Congreso Nacional independientemente del Poder Ejecutivo. O sea que en el 98 hubo una convocatoria a elecciones donde los senadores y los diputados, ellos solos, Y los alcaldes tenían que ganarse los votos de la población. La inmensa mayoría de ese grupo coincidió
cada uno por su cuenta, en que la seguridad social era la meta fundamental del país en ese momento. Correcto. Número uno. Número dos, otro factor importante que para apoyar lo que decía el senador Iván Rondón es que durante el gobierno del presidente Leonel Fernández se creó una comisión tripartita que produjo un anteproyecto de ley de seguridad social, el proyecto de ley unificado, como decían ellos, tripartito, que no contó con la suficiente mayoría y el presidente de la República no lo envió al Congreso, lo tenía, digamos, como dicen en el pueblo, ahí guardado, engavetado. Fue boicoteado por el empresariado. Exactamente. Número uno. Número dos, ya el senador Rafael Abinader había preparado un proyecto para proteger a las madres solteras y a las personas de escasos recursos para que le dieran una pensión subsidiada, correcto, lo que se conoce, ¿no? Número dos. Número tres, Milagro Ortiz Bosch, la senadora Milagro Ortiz Bosch, había presentado un anteproyecto de ley para crear las estancias infantiles. Y número cuatro, el senador Dagoberto Rodríguez y ustedes dos y otros más crearon... Dagoberto, César de Afirpo y yo. Exactamente, y sometieron un proyecto ya más amplio. Entonces, cuando señaló el senador Iván Rondón, cuando se produjo esa reunión en el Alpes Dominicano, nos encontramos con que habían 4 proyectos. Y bajo tu dirección se consideró que no era necesario excluir ninguno de esos proyectos, claro, porque la idea era sumar. Y por esa razón, esos 4 proyectos se integraron en un documento, un libro blanco, y ese es el libro blanco de que hablaba Iván Rondón, que se distribuyó a nivel nacional en 2 ediciones, porque tuvo tanta demanda que se hicieron 2 ediciones. Se le enviaban a los senadores, a los diputados, a los síndicos, etcétera, a la sociedad civil, para que lo estudiaran con tiempo, y entonces se programaba una vista pública. Entonces se mandaron también, recuerda, de Nueva York y a esos sitios, y se hicieron ese envío previo a las vistas públicas que celebramos allá. Y lo último que quiero decir antes de responder tu pregunta es, y esto en honor a ustedes, que para mí este es el proyecto más trascendente que ha creado el Congreso Nacional. Después de la Constitución de la República. Sí, por 2 razones. Una, por su contenido social y su impacto, y 2, porque por primera vez salió un proyecto de la nada desde el Congreso Nacional. O sea, que desde la primera vez desde cero. Que es el Congreso el que crea una revolución sin fuego, una revolución de valores en culto a los derechos del ser humano. Y eso que siempre lo hacen los poderes ejecutivos, esta vez fue hecho por el Congreso. Y además de eso, para concluir esta parte, como señaló Iván Rondón, tuvimos la suerte de tener tu apoyo, porque se trataba de un proyecto de una envergadura enorme. Es el proyecto más complejo, la ley más compleja del país, y además de eso, el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados, ni nadie en el Congreso tenía la tradición de tener que hacer un proyecto de la nada, y por lo tanto no había suficientes recursos. Por eso todos nosotros tuvimos que hacer ese trabajo de carácter honorífico. Y por esa razón quizás fue tan integrador el proceso. Y además debo decir que sin el apoyo tuyo como presidente del Senado de la República hubiera sido imposible realizar esa labor intensa que se hizo técnicamente hablando y las consultas que se hicieron no solo en las provincias del país, sino en varios países. Resumiendo, que buscábamos 3 cosas. Amparar al ser humano desde el vientre de su madre hasta después de la tumba. Correcto. Dándole protección en salud y en pensiones, en primer lugar. Segundo, creando el ahorro nacional obligatorio con vocación de poder financiar las obras a largo plazo y las infraestructuras, porque los pueblos tienen que tener un ahorro nacional obligatorio. De lo contrario, con préstamo y con bono no se podrá desarrollar.
y dijimos que antes de 20 años iba a tener ese ahorro una fuerza decisiva como lo tiene ahora. Y que los trabajadores iban a ser los principales inversionistas del país. Correcto. Y ahí están los números, ahí están los números. Los trabajadores son el principal fuente de inversión en la República Dominicana en este momento. Repítelo y analízalo para que la gente lo Bueno, vea. ustedes saben que el Congreso Nacional, con la ley 87-01, creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y en la parte de pensiones, el sistema de capitalización individual. El sistema de capitalización individual tiene la gran virtud de que respeta el ahorro de cada uno de los trabajadores, toma ese ahorro, lo reúne, lo invierte, lo acumula, lo reacumula permanentemente sin nunca tocar ese ahorro. Por lo tanto, se trata de un efecto multiplicador a través del interés compuesto que tú conoces muy bien. En los 20 años más o menos que hace 21, que se comenzó que se comenzó el régimen de pensiones, ya hace menos, sí. Porque fue como 3 o 4 años. A los 3 años. A los 3 años. Sí. Bueno, fue del 2003 en junio 18 años que comenzó, exactamente. Bueno, entonces el resultado es que ahora las estadísticas del sistema de superintendencia de pensiones indica que los trabajadores dominicanos tienen más de 1.100.000 millones de pesos dominicanos acumulados. Desde luego, bueno aclarar, que como somos profesionales muy transparentes, que si bien ese dinero es mucho desde cualquier punto de vista, más que cualquier sector económico en la República Dominicana, todavía no es suficiente para garantizar una pensión adecuada. Bueno, vamos a cerrar esta primera. Antes de cerrar, ¿sí? Mira, yo quiero decir dos cosas, ¿verdad? El número uno, quiero decir que es el único sistema de seguridad social del mundo aprobado por unanimidad. El voto en el Congreso, tú te acuerdas, fue unánime para aprobar ese proyecto. Y segundo, yo quiero decir que gracias a ese fondo de pensiones acumulado, el país pudo enfrentar la crisis del COVID-19, donde ningún país del mundo te podía hacer un préstamo ni nada, y donde el gobierno pudo recurrir a ese fondo de pensiones que salvó la vida de este país. Bueno, faltan muchas cosas. Ahora, no vayan ustedes a creer, para cerrar esta primera ronda, que ha sido una panacea. No vayan ustedes a creer que todo el mundo está contento con esto, con lo que se ha hecho. Ni tampoco nosotros podemos pretender que no metimos la pata. Sí. Tal vez la metimos. Tal vez dejamos que el sector empresarial tuviera demasiado poder como el que tiene. Tal vez yo quiero asumir esa culpa, porque yo solo valgo algo si reconozco mis debilidades y las consecuencias de lo que hago. Si bien es cierto que el dinero está protegido por la capitalización individual, porque si no lo hubiéramos hecho así, entonces ese fuera dinero del Fondo General de la Nación y los presidentes de turno, que tenemos uno serio hoy, pero ¿y quién puede decir que tenemos siempre un presidente serio? Porque la mayoría han sido charlatanes. Entonces, pero cada obrero sabe por qué sabe, valga la tautología, saben por qué sabe lo que tienen en su cuenta, porque es de capitalización individual. Y porque nadie puede tocarlo. Porque en Estados Unidos, ni en Francia, ni en España, ni en Portugal, los trabajadores saben que tienen nada acumulado. Usted nunca ha oído a un estadounidense, ni un dominicano que sea estadounidense, que venga aquí y diga, yo en el fondo de mi Social Security, de mi seguro social, tengo tanto. No, porque no lo sabe. Aquí lo sabemos y lo vivimos repitiendo. Tengo 3 millones y no me lo dan. Bueno, vamos a hablar de todo eso luego. Vamos a hacer la pausa. Por si te interesa,
Hoy te contamos todos los datos detrás de la creación de la robótica, un invento que ha transformado la realidad humana desde la antigüedad. Una historia muy especial que te sorprenderá. ¿Preparados? Que aquí vamos. Todo inicia con los primeros conceptos de automatización que se remontan al siglo III a.C., con mecanismos como los autómatas egipcios y griegos. En el siglo XVIII, Jacques de Vaucanson creó un telar programable, considerado el primer dispositivo totalmente automatizado en su momento. Pero, mis pequeños saltamontes, no es hasta el siglo XX cuando se considera que se desarrollaron los primeros robots industriales, como Gargantua, en 1937, diseñado por Bill Taylor para manipular mercancías. George Devol patentó en 1954 el Unimate, el primer robot industrial programable, vendido a General Motors. En 1958, Ralph Mosher desarrolló el Handyman, un brazo teleoperado, y en 1969, el Stanford Arm se convirtió en el primer brazo robótico controlado por computadora. Japón, por ejemplo, adoptó la robótica como ícono cultural con personajes como Astro Boy cerca de 1950. En 1986 surgieron los robots quirúrgicos y en 1969 el Surveyor 3 realizó tareas en la Luna. En 2002, iRobot lanzó la aspiradora autónoma Roomba. Por su parte, Asimo en 2004 de Honda. Los robots, como Sofía, que fue creada en 2016, incorporan IA para interacción social. La integración de 5G, realidad aumentada y blockchain ha optimizado la robótica industrial, mientras que los cobots, robots colaborativos y sistemas móviles autónomos dominan en logística y manufactura. Mis amigos, esta es la historia de la robótica y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. Cuatro cosas que no sabías de... Mario Vargas Llosa fue un escritor, periodista y político peruano. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, la ciudad blanca en el sur de Perú. Cuando Mario tenía 14 años, su padre lo envió a un colegio militar llamado Leoncio Prado. Sobre su experiencia en el colegio militar escribiría a los 26 años de edad su primera novela, La ciudad y los perros, la cual lo lanzó a la fama e inauguró el movimiento literario con el que sería identificado el resto de su vida, el boom de la literatura latinoamericana. ¿Sabías que al movimiento boom de literatura solo pertenecieron formalmente Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez? Sus obras más conocidas son La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor, y La fiesta del chivo, sobre el dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 9 de octubre de 2010 recibió la llamada desde Suecia. Había sido elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1994. En 2022, a sus 86 años, ocupó el sillón número 18 de la Academia Francesa de la Lengua, los llamados inmortales. Fue el primer escritor que no había publicado en francés en ocupar un puesto en los casi 400 años de la ilustre academia. Estuvo casado al menos 50 años con su prima, Patricia Llosa Urquidi, con quien tuvo 3 hijos. Era el último representante de una generación de monstruos que dominaron el panorama literario, intelectual y político de América Latina durante el siglo XX. Vargas Llosa falleció en la ciudad de Lima, Perú, el 13 de abril de 2025, con 89 años de edad. 4 cosas que no sabías de... Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. En Sabiduría Popular queremos presentar un regalo que nos ha hecho el doctor Arismendi Díaz Santana, Historia y Fundamentos del IDSS. Historia y Fundamentos del Instituto Dominicano del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Una explicación sencilla del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Lo vamos a leer con sumo interés. Y aquí tenemos
el libro de nuestra autoría, el Tratado de Energía Moderno, donde usted puede rastrear la energía desde el cosmos. Porque todo, si acaso alguien tiene duda, bueno, antes de usted ser ateo, ¿en verdad la energía ha sido siempre eterna? ¿O usted cree que algún día se creó la energía? La energía ha existido siempre y siempre existirá porque es eterna. Pero además en este libro usted encuentra cómo producir la energía de cada fuente, cómo producirla en su propia casa, en su finca, en su negocio, la solar, la eólica, la hidráulica, hasta llegar a la fusión nuclear. Cómo establecer un sistema de política energética para evitar los apagones y el sistema tarifario y un análisis país por país del sistema energético, de la abundancia de los recursos y todo esto. Lo tenemos en la librería Cuesta y también en el Economato y ahora estará en Amazon y a domicilio usted puede llamar al 809-567-9030. Ya ha sido adoptado como texto y recomendación de consulta y lectura por el Infotep, por el MESID y otras universidades que ya están todos convirtiéndolo en libro de texto maravilloso para los investigadores. Y es un libro que usted puede leer porque tuvimos el cuidado de no atiborrarlo de fórmulas matemáticas. La energía es todo matemática, pero los que operan a Punta Catalina, la planta más grande y compleja que tenemos, no usan tanta matemática para operarla, sencillamente usan un manual que lo que le da son instrucciones bien sencillas y una serie de teclas que aprietan para saber la temperatura, la presión, la entalpía, la entropía, todos esos conceptos. De manera que aquí tiene usted este libro que se ha vendido, estamos muy satisfechos. Creemos que ha sido el libro más productivo de este país. Bueno, la licenciada Isabel Acevedo, especialista en seguridad social. ¿Cuáles son los aspectos que a su juicio deben ser actualizados, superados, mejorados, consensuados de la seguridad social? Muy buenas a todo el público de Sabiduría Popular, a todos ustedes y las gracias por la invitación. De verdad que le he estado escuchando conversar y todo ese tiempo leyendo y viendo y hoy escuchándolo a ustedes haciendo las historias de cómo realmente surgieron las cosas. Es una experiencia de verdad increíble que no me la imaginaba. De verdad las gracias por la invitación. Realmente mientras ustedes conversaban, yo he visto que ustedes hicieron una siembra con el tema de la seguridad social y la preocupación por la protección social en nuestro país. Que todo se lo dedicamos a José Francisco Peña Gómez, porque ya esto venía gestándose. También y entonces he tenido el conocimiento. yo invité a todos los senadores que fuéramos a la tumba de José Francisco y allí le prometimos la seguridad social por la que tanto luchaste y no pudiste hacer será hecha en el cuerpo de cada uno y en la mente de cada uno de nosotros que somos tus hijos. Y así lo hicimos. Sí. Y por eso se promulgó la ley, queríamos que fuera el 10 de mayo, pero no pudo ser por un elementito que el presidente salía y fue el 9 de mayo. Perdón. El evento, la firma en el Palacio Nacional fue el día de la muerte de Peña Gómez, el 10. Correcto. Pero la burocracia preparó el decreto con fecha del día 9. Esa fue la situación que se dio. Pues pero bien. eso no fue casual. Bueno, hay que decir las cosas como son. Claro, si estamos en victoria, eso no fue casual. Bueno, tú explica ahorita en lo que tú quieras.
Pues sí, les decía que ustedes, estoy viendo la siembra y el trabajo que ustedes hicieron, pero evidentemente que no se le dio continuidad en la dirección en que ustedes hicieron ese trabajo, porque hoy en día, a mi juicio y al ver la valoración que la sociedad hoy le da a la Ley de Seguridad Social, yo entiendo que ha faltado el tema de la educación dentro de lo que es la seguridad social, porque el tema de la educación, hoy en día, usted busca el ciudadano en términos de desde el menos educado hasta el que tiene un mayor nivel de educación, el que está hablando en los medios, el que está dirigiendo hoy instituciones de la seguridad social y no conocen la ley. Pero hoy en día usted busca y dice, ¿dónde yo puedo estudiar seguridad social? Porque el órgano que se creó se ha callado y no ha vuelto a hablar. Y cuando usted oye hablar de seguridad social es una de las ARS o de las AFP. Cuando debería ser este canal, debería tener varias formas, spot publicitario y programas para promover hablando la de estos temas. Debería enseñarse en las escuelas. Pero por mandato del artículo 6. Tenemos el artículo 6 de la Constitución que establece que debería haber desde las escuelas información y conocimiento y preparación en temas de seguridad social. Y vemos otros países, yo he visto, por ejemplo, me parece que es Colombia, que tiene un programa que se llama Seguridad Social para Todos, justo como el nombre de la fundación, que desde niños la gente aprende, los niños aprenden desde pequeños, desde primaria, aprenden en las escuelas de seguridad social. Entonces cuando vienen a su vida adulta, pues ya tienen el conocimiento de los beneficios de qué es la seguridad social y cómo acceder a esos beneficios y cómo valorarla. Pues nosotros nos hemos quedado muy atrás con el tema de la formación. ¿Usted cree que como se está aplicando ahora es universal? No, porque yo no la creo, afiliación tiene que ser universal, en su aplicación tiene que ser universal. ¿Y por qué no lo es? No lo es, vamos a ver. No, usted, es que yo tengo que cuidar que cada uno tenga su cuota de participación. Si no, algunos no hablan. Además que hable la juventud. Sí, gracias. Claro. No es universal porque soy una de las que en todos los escenarios que llego digo, que no pueden decirme a mí que es universal la ley por el hecho de que haya un 98%, nuestras autoridades hoy exhiben un 98% en lo que es el seguro familiar de salud. Y la ley no es simplemente el seguro familiar de salud, primero. Y segundo, que el hecho de estar con un carnet, ¿verdad? Que lo acredita, que tiene acceso a salud a través de ese seguro universal, de esa ARS SENASA con el régimen contributivo, que es donde se ha afiliado la mayor parte de la población. No es decir, fundamental. usted ha tocado un tema fundamental, porque la ley fue creada para que las ARS, primero el seguro de salud, la parte de salud del sistema de la seguridad social, no debe ser monopolizado por una serie de servicios y de medicamentos que son las ARS prácticamente las que dicen qué cosas van a financiar. Porque la seguridad la salud tiene una expresión integral en el ser humano. Entonces, por ejemplo, la salud mental. En una sociedad que se deteriora porque es el volumen, el flujo de estrés que se genera en una sociedad de consumo y que a la gente no le alcanza lo que gana, es algo impresionante. Sin embargo, eso no está cubierto. Entonces son ellas las que determinan qué parte cubren de las enfermedades más catastróficas y más graves, en fin. Solo ellas hacen lo que quieren y el Estado callado. Ahí es donde voy.
le estaba diciendo, ¿verdad? Que tenemos un 98%, nos exhiben, tenemos un 98% de la población afiliada, dice en Seguridad Social, pero realmente en el sistema de salud. No, en el sistema de salud, en el sistema de salud. En la SENASA, pero SENASA no es el sistema dominicano de Seguridad Social. Bueno, lo es, está en la ley, exacto, fuimos nosotros que lo creamos. Está dentro del sistema dominicano de Seguridad Social, SENASA, pero ¿qué sucede? Esa cantidad de personas afiliadas que tiene hoy en día SENASA, la mayor cantidad tiene como unos 7 millones, ¿verdad? 7 millones de afiliados. La ley no estaba concebida para que esa cantidad de personas son las que estuvieran en SENASA. La ley explica bien claro que en el régimen contributivo iban a estar solo las personas vulnerables. Y hoy en día están... No, en el contributivo, en el subsidiado, perdón. En el subsidiado está diseñado solamente para las personas de bajos recursos con niveles de vulnerabilidad. Sí, eso es correcto. Hoy en día no ocurre eso. Hoy en día tiene una carga SENASA porque está incluido esas personas que laboran de manera informal y que el sistema no ha buscado la manera de insertar a esas personas en la seguridad social, pues también la tienen incluida en SENASA. Personas que tienen capacidad de pago, por lo que entiendo yo que también están afectando lo que tiene que ver con la estabilidad económica y financiera del sistema, porque estamos protegiendo gente que puede pagar. Claro, volvemos a usted de nuevo porque los que nos están contabilizando el tiempo, mueva para que más gente participe. Y tenemos al querido doctor Roberto Sánchez, que es neurocirujano y economista de la salud. Doctor, ¿cuál es su visión del sistema? ¿Cuáles son los aspectos que usted, que ha hecho muchos aportes y que tiene por ahí todo un documento donde hace sus propuestas de modificación de la ley, ¿por dónde van las cosas? Bueno, antes que nada, no puedo dejar pasar el tema de la universalidad. Brevemente, para entonces entrar en lo que quiero decir. La universalidad tiene dos vertientes. Una vertiente subjetiva, que es la que estamos nosotros viviendo. Donde que dice esa vertiente que todo el mundo tiene derecho a la seguridad social y entonces se procede a la afiliación, lo que usted ha dicho, ¿verdad? Todo el mundo tiene un carnet, tenemos 5 millones en el subsidiado y tantos en el contributivo y llegamos a cerca de 8 millones y eso parece un hito. Pero la otra vertiente que tiene la universalidad es la parte que se refiere a la financiación y se refiere a que la seguridad social debe dar en la cantidad y en la calidad todos los servicios que ofrece, por ejemplo, en un plan básico de salud. Entonces, hay una diferencia entre las dos cosas que es bueno que aclarara. Y ya entrando, como estamos en un segmento histórico, ¿verdad? Pues yo no quiero dejar, y ya usted inició mencionando a Peña Gómez, ¿verdad? Peña Gómez, en el 1999, yo era el secretario general del Frente de Profesionales, el poderoso Frente de Profesionales del partido. Yo era el secretario general y me dice, mira, ven acá, Sánchez, ven acá. El presidente me mandó a buscar. Era el ingeniero... Roberto Castillo Tío. Castillo Tío, nuestro inolvidable amigo, que mire, Dios lo tenga en su lugar más querido. Me pongo nostálgico de que se menciona, porque éramos amigos íntimos, sí. de hablar. ¿Qué ser humano? Todos los días hablábamos, todos los días. Claro. Entonces, me manda a buscar Peña Gómez y me dice, yo quiero ver al doctor Sánchez, voy allá, me dice, mira, deja eso de Secretaría General del Frente de Profesional y vamos a encomendarte la fundación de un Frente de Seguridad Social en el partido. Porque por ahí es que vamos, por ahí es que va el país. Ya, como usted dice, ¿verdad? Ya venía esa efervescencia que provocó el doctor Peña Gómez cuando vino de la Sorbona, que hizo su tesis en Seguridad Social y vino imbuido de todas esas ideas. A él tenemos que agradecerle grandemente como el germen iniciador de ambos sistemas. Pero ya dejando la historia de lado, y quizás continuando... Y las tristezas de lado. Y las tristezas, sí. Dejando la ONU,
la ONU con su artículo 22, que usted bien menciona, ¿verdad? Estableciendo la seguridad social y la salud como un derecho fundamental, como un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las leyes que tenemos la en OIT. La OIT, organismo fundamental, la Ley 8701, la Ley 4201, ¿verdad? La Constitución de la República con ese artículo, ¿verdad? Que hace historia, declarando a la República Dominicana como un Estado Creo que social. el artículo 60. Sí, 60. 6, Sí. si no me equivoco, 6, va por ahí. Sí, pero luego en el 60. 60 da la Sí, obligatoriedad. sí. Pero en el 6, dice que declara a la República Dominicana como un Estado social y democrático, de derecho. Eso es una cosa extraordinaria en nuestra Constitución. Que nace el Estado Sí, protector de la ciudadanía. así es. Lo que se Pero conoce como estado de bienestar. exactamente. Estado de bienestar. Esa es la idea, convertir a la República Dominicana en un estado de bienestar. Bueno, pero la Constitución de la República, que también, ¿verdad?, contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Te recuerdas en el 2000? Que fijaba una meta a 15 años y habían metas en seguridad social y en salud muy definidas. Después, ante el fracaso de los Objetivos del Milenio, vienen los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que todavía están vigentes, terminan ahora en el 2030, ¿verdad? Pero que eso todo se ha convertido, eso todo ha fracasado, los objetivos no se van a poder alcanzar. Igual que los del milenio, que los del milenio, eso va a ser un fracaso, porque la pandemia se encargó de producir un retroceso en los países. Si no un fracaso 100%, no se lograrán las metas tal como se plantearon. Sí, Para no deprimirnos pero mientras tanto tenemos 30 años desde lo del milenio, vamos a tener 30 años elaborando cada 15 años las mismas metas. Pero bien, entonces después tenemos todas esas leyes y tenemos todos esos aportes que ustedes han mencionado, ¿verdad? Pero resulta, y todo este trabajo, es innegable, se han creado instituciones, han habido progresos, es innegable. Pero, ¿dónde está el problema, el meollo de lo que está pasando no solo en la República Dominicana, sino en muchos países de América Latina, en la mayoría de los países de América Latina? ¿Dónde está el problema? Tenemos aquí en la República Dominicana una democracia liberal muy fuerte, que es un ejemplo casi para Latinoamérica, igual que en México, igual que en Argentina, igual que en Uruguay, Colombia, ¿verdad? Chile, son democracias muy fuertes. Bueno, no sé si ya sí. yo creo que Uruguay sí lo es, Costa Rica, Sí. pero ya esas se han debilitado mucho, Se pero han- ojalá lo fueran. Pero continúan, los Sí, procesos tienen democráticos continúan tienen cada sus 4 años, sí. no se interrumpen, Sí, sí. no es como antes, ¿verdad? Que a cada rato había un golpe de Estado, una dictadura, la cosa, ya hay una estabilidad en esa parte, pero los gobiernos, ¿dónde está el problema? El problema está en que los gobiernos y los partidos políticos dicen una cosa en los programas de gobierno y hacen promesas de promesas quiméricas, digámoslo así, ¿verdad? Pero no hacen nada. Refiéramelo Entonces, a la seguridad social. Es decir, a eso vamos, exacto. a eso vamos. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana y en la mayoría de los países? ¿Verdad? No hay que dejar de mencionar que la globalización, y en eso le doy las gracias a Trump, gracias, porque está desmantelando esta bendita globalización, que es en parte culpable de los grandes fracasos que hemos tenido en América Latina. Pero, ¿qué es lo que pasa en la no lo República? comparto, pero No, sí. yo tampoco. Sí. No creo. Yo creo que la globalización. Bueno, fue el nuestro gran sistema avance. está basado en la globalización. Sí, sí. Está basado en eso. Entonces, ese es un gran culpable. Sí, sí. Pues ustedes pueden no compartirlo. No, pero pero no esa lo es la comparto, pero realidad. está bien. Esa Pero es la está realidad. bien, pero está bien. Donde los países europeos que montaron sus sistemas basados en la globalización, todos en los años 90 se dieron cuenta de lo que venía
por lo que estamos pero pasando hoy. Pero vámonos a la seguridad social. No, pero déjeme decir las cosas como porque es que como si yo no, entiendo se que nos va son. a ir el tiempo. Pero se nos fue, porque las ideas no se pueden quedar en el aire. Bueno. Se nos fue. Se fueron todos y dejaron la globalización y implantaron sus propios sistemas y hoy tienen sistemas que son ejemplares. Entonces, los poderes fácticos de aquí, usted lo acaba de decir, el sector empresarial ha hecho fracasar no solo el sistema dominicano de seguridad social, sino que obstruye la política de salud de los gobiernos. La obstruye de una manera que convierte la política de salud en fracasos. Y ese sería el siguiente punto por el que yo justificaría la palabra fracaso. Por ejemplo, el sistema de que un médico está haciendo una cirugía y de repente tiene una complicación, usted mejor que nadie lo sabe. Sí. Entonces, pero tiene el sobresalto, ¿puedo hacer este procedimiento o este tratamiento? ¿Me lo aprobarán? A las 4 de la mañana, como muchas veces se da, nunca pudiera hacerlo. Lo hace a riesgo. Después, ¿qué hace el sistema de la ARS? Que no lo paga o se corre potencialmente el peligro de que no quieran pagarlo. Entonces, este medicamento que se lo encuentra muy caro, es decir, esa es una debilidad del sistema. ¿Usted está de acuerdo? Claro. Si no, tengo una sobrina que operaron la semana pasada. Así como tú pusiste tu ejemplo, el que nos mandaste a todos, ¿verdad? Yo tengo el mío también. Tengo una sobrina que operaron la semana pasada. Y me dice, mi cuñada me dice, mira, pero le descubrieron una hernia umbilical. Digo, bueno, qué bien. Me dice el médico que hay que hacerle otra cirugía después. Digo, no, ese problema se resuelve, es un problema de 10 minutos, cerrar eso ahí en el ombligo y ya, y se hace en la misma cirugía. El cirujano no quería, porque son 2 procedimientos. Dos procedimientos. Para cobrar 2 veces. No, son 2 procedimientos. No, pon atención. Sí. En el tarifario, en el catálogo, la hernia umbilical es una cosa. Y la cirugía que le estaban haciendo a la joven es otra cosa, ¿verdad? Son 2 procedimientos. Pero él me dice, si lo hago los 2, no me lo van a reconocer. Una cosa, no me lo van a reconocer. Pero ¿por qué no se lo reconocen? Lo reconocen porque niegan los derechos. Niegan los derechos. Entonces, ¿qué sucede? Yo hablé con él y me dice, sí, está bien, yo se lo voy a hacer, pero yo voy a perder eso. Eso es lo que está pasando. No hay cumplimiento del catálogo. Pero otra cosa, ¿cree usted que hasta que no se haga un gran trabajo para incorporar a la informalidad, sean trabajadores y a las propias empresas? Porque aquí hay un doble castigo, un castigo para la seguridad social, pero un castigo para el Estado, ¿por qué? Y un castigo para las propias empresas. Vamos a explicar esto en un minuto. Un castigo para la seguridad social porque el 57% de los trabajadores no cotizan. Esa cantidad de dinero de ese 1.000 millones de millones fuera el doble o el triple. Claro que sí. Si fuera la totalidad de los trabajadores. Para que me comente eso. Pero también el Estado tiene apenas un 15% de presión fiscal porque los actos de comercio, de compra, venta, de generación de riqueza no están afectados por los impuestos porque la informalidad escapa a los impuestos. Entonces también están afectadas las propias empresas que pagan porque cuando se dice que hay una presión fiscal de 15, en realidad es de 30 o más. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula la presión fiscal? Tomando la totalidad de los impuestos cobrados y dividiéndolo entre la población. Entonces, si solo paga un 48, un 50, 43, 44, resulta que ese 15%, para eso que pagan, es el doble o más. Todo el mundo sale perdiendo. ¿Cómo hacer que la seguridad social sea igualitaria para todos
cómo hacer que las empresas informales lo paguen, cómo hacer que el chiripero pague su seguridad social para que no llegue a viejo desprevenido y sin protección. Bueno, usted sabe que de entrada voy a ser subversivo, pero ya usted me conoce, ¿verdad que sí? Por eso lo invitamos. De entrada voy a ser subversivo. Nuestro sistema está basado, nuestro sistema de seguridad social está basado en el empleo. En el empleo. Así es. Pero nosotros, como país, tenemos, según usted ha dicho, casi un 57% de informalidad. No está basado en la generación de riqueza, sino en el empleo. En el empleo que está basado. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido incapacidad del Estado, y en eso Arismendi debe estar de acuerdo conmigo, ha habido incapacidad en incorporar a un sector amplísimo, que es el sector de la microempresa, de las MIPYMES y de la microempresa. No fue incapaz de incorporarlo, donde hay una gran riqueza, como dice usted. El sector MIPYME aporta, creo que es un 26% al Producto Interno Bruto. Vamos a poner un 30% al Producto Interno Bruto y el 70% Usted sabe las cotizaciones que hay ahí. Entonces, la evasión, la elusión de las cotizaciones, ¿verdad? Ahora tenemos el problema... La colusión. Sí, ahora tenemos el problema de los inmigrantes que vienen al país, ¿verdad? Que los trabajadores, los empleadores los tienen. La avenida Duarte está llena de haitianos brindando servicios. Me dicen que vamos a dejar la continuación y la terminación de esa parte tan interesante que está tocando el doctor Roberto Sánchez para el tercer segmento, para mantener la armonía en la distribución del tiempo de Sabiduría Popular. Por si te interesa, hoy te contamos todos los datos detrás de la creación de la robótica, un invento que ha transformado la realidad humana desde la antigüedad. Una historia muy especial que te sorprenderá. ¿Preparados? Que aquí vamos. Todo inicia con los primeros conceptos de automatización que se remontan al siglo III a.C., con mecanismos como los autómatas egipcios y griegos. En el siglo XVIII, Jacques de Vaucanson creó un telar programable, considerado el primer dispositivo totalmente automatizado en su momento. Pero, mis pequeños saltamontes, no es hasta el siglo XX cuando se considera que se desarrollaron los primeros robots industriales, como Gargantua, en 1937, diseñado por Bill Taylor para manipular mercancías. George Devol patentó en 1954 el Unimate, el primer robot industrial programable, vendido a General Motors. En 1958, Ralph Mosher desarrolló el Handyman, un brazo teleoperado, y en 1969, el Stanford Arm se convirtió en el primer brazo robótico controlado por computadora. Japón, por ejemplo, adoptó la robótica como ícono cultural con personajes como Astro Boy cerca de 1950. En 1986 surgieron los robots quirúrgicos y en 1969 el Surveyor 3 realizó tareas en la Luna. En 2002, iRobot lanzó la aspiradora autónoma Roomba. Por su parte, Asimo en 2004 de Honda. Los robots, como Sofía, que fue creada en 2016, incorporan IA para interacción social. La integración de 5G, realidad aumentada y blockchain ha optimizado la robótica industrial, mientras que los cobots, robots colaborativos y sistemas móviles autónomos dominan en logística y manufactura. Mis amigos, esta es la historia de la robótica y hoy te la contamos por si te interesa. Sabiduría en vivo. 4 cosas que no sabías de... Mario Vargas Llosa fue un escritor, periodista y político peruano. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, la ciudad blanca en el sur de Perú. Cuando Mario tenía 14 años, su padre lo envió a un colegio militar llamado Leoncio Prado. Sobre su experiencia en el colegio militar escribiría a los 26 años de edad su primera novela, La ciudad y los perros, la cual lo lanzó a la fama e inauguró el movimiento literario con el que sería identificado el resto de su vida, el boom de la literatura
latinoamericana. ¿Sabías que al movimiento boom de literatura solo pertenecieron formalmente Cortázar, Carlos Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez? Sus obras más conocidas son La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Tía Julia y el Escribidor, y La Fiesta del Chivo sobre el dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 9 de octubre de 2010 recibió la llamada desde Suecia. Había sido elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1994. En 2022, a sus 86 años, ocupó el sillón número 18 de la Academia Francesa de la Lengua, los llamados inmortales. Fue el primer escritor que no había publicado en francés en ocupar un puesto en los casi 400 años de la ilustre academia. Estuvo casado al menos 50 años con su prima, Patricia Llosa Urquidi, con quien tuvo 3 hijos. Era el último representante de una generación de monstruos que dominaron el panorama literario, intelectual y político de América Latina durante el siglo XX. Vargas Llosa falleció en la ciudad de Lima, Perú, el 13 de abril de 2025 con 89 años de edad. 4 cosas que no sabías de... Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Aquí en Sabiduría Popular continuamos con este tema fundamental. ¿Qué importancia tiene el tema de la seguridad social en cualquier país? Bueno, ya se ha dicho que después de la Constitución de la República, que expresa el acto cardinal de la independencia nacional y de la soberanía, viene el ser humano. ¿Y qué es la seguridad social sino el sistema de protección para que el ser humano no sea una cosa? Lo usamos cuando era productivo y lo desechamos cuando no puede generar riqueza. No, el ser humano es importante antes de nacer, pero también tan importante al morir. ¿Por qué el problema ahora en esta tragedia en entregar los cadáveres? Porque usted entrega un cadáver sin huellas biométricas, ¿cómo usted le da la otra cédula que él debe tener? ¿Cuál es la otra cédula? El acta de defunción. Si no hay acta de defunción, ¿a quién va la riqueza, la gerencia? ¿Cómo reclamarla? Oiga, se crea un mundo. Entonces la seguridad social debe vincularse a la identidad nacional. Correcto. Doctor, Sí. la pregunta es, ¿qué modificaciones tenemos que hacer de la Ley de Seguridad Social? Y usted estaba señalando aspectos como esto de la universalidad. Por ahí es que usted iba. Es decir, ¿es realmente universal o qué? No, realmente no es universal porque en lo que se refiere a las pensiones y a la salud, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible porque tiene que ver con la financiación y la financiación no da. No va para la salud. Dígale al pueblo lo que es, del no 30 da, en adelante con esa pendejadita. no de da que... para la salud ni da para las pensiones. Entonces se está avecinando, si no se toman los correctivos, lo he dicho ya en varios programas de televisión. La semana pasada fue el día 7 de abril, la semana pasada, esta semana, y anduve en un periplo diciendo la verdad de las cosas. Porque si no decimos la verdad en estos programas que estamos nosotros ahora, estamos perdiendo el tiempo y nos estamos haciendo cómplices de las cosas. Entonces no va a ser posible. El sistema de salud está ahora mismo en retroceso. Bueno, Y el tema de las pensiones, en tema de las pensiones tendremos un gran problema social. Volvamos ahora al origen porque en esta tercera fase del programa, ya es la última, tenemos unos 25 minutos que debemos distribuirlo. Entonces, volver al origen es volver a don Iván Rondón Sánchez, para que él nos diga cuáles son los aspectos que si él tuviera la ocasión, él es asesor
en esta materia del presidente. El presidente de repente le llama y le dice, dígame las 5 cosas básicas que usted quiere que le cambie al sistema de la seguridad social para que el pueblo valore la seguridad social. ¿Qué diría usted? Muchísimas gracias. Yo quiero decir que precisamente yo hablé con el presidente de la cuestión de la modificación de la ley. Yo le dije al presidente de la República, presidente, primero, para modificar una ley, tú tienes que implementarla. Tú no puedes reformar ni modificar algo que no se ha implementado. Isabel, el artículo 6 dice que el responsable... que se crean módulos, la Secretaría de Educación tiene que dar módulos para enseñar los derechos, deberes y beneficios de la seguridad social. Claro que punto. Sí. Eso está contestado, ¿verdad? Sí. No fue Colombia ni ninguno de ellos, fuimos nosotros aquí. Ahora, la universalidad de la ley no se puede, el sistema no puede ser universal hasta tanto no se implemente el contributivo subsidiado. Eso es la realidad. La gente ahora, que trabaja esfuerzo, por perdón, para que la gente entienda, la gente que trabaja por cuenta propia, que también tenga el chiripero, el que anda vendiendo guineo. Ese es el contributivo subsidiado, porque la ley dice que el Estado pondrá una parte y ellos contribuirán de acuerdo a su capacidad de ingreso. Ahora, el Estado, cuando el presidente llegó, le presentaron el problema, el presidente dijo, ok, vamos a incluir 2 millones de personas que están fuera de la seguridad social por la razón de que son contributivos subsidiados. Ahora, ¿qué pasó? Que Henry Sadalá, el tesorero de la seguridad social, dijo que era muy difícil manejarlo y que era mejor ponerlos todos en el subsidiado. ¿Y qué pasó? Lo pusieron... Pero solo le han dado salud. No, pero permite, lo pusieron todos en el subsidiado. Al ponerlo en el subsidiado todo, naturalmente le crearon una carga cenaza que no puede soportar. Pero también el Estado dejó de recibir la parte que el asegurado tiene que aportar. Que tienen capacidad para aportar. Tienen capacidad para aportar. Ahora, el Estado, sin embargo, está aportando un dinero que es una pérdida, que yo les recomiendo que lo quite si no van a contribuir, no van a crear el régimen. ¿Por qué razón? Porque Roberto trabaja actualmente en una empresa y es contributivo. Lo desvinculan y entonces cae en un limbo, porque entonces él no va a ir a los hospitales públicos con su familia, entonces él no es subsidiado. Entonces, pero si él tuviera en el contributivo subsidiado, Roberto podría decir, ok, yo sigo pagando mi cotización y sigo con toda mi protección. Entonces, ese régimen, hasta que no lo implementen, y yo dije, la parte más difícil la puso el presidente ya, que puso la cuota del gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que poner a funcionar el sistema, y entonces permíteme, en ese régimen se crean diferentes programas. Yo oí hablando de una seguridad social para los artistas y lo que yo que, bueno, en ese régimen se crean programas especiales. Y la seguridad porque la flexibilidad del régimen contributivo subsidiado permite completar la universalidad. Bien, los 5 minutos. Ahora, permíteme una última cosa. Sí. Y si yo quiero hablar, Méndez lo puede explicar eso. Es cuestión de tiempo. El sistema de seguridad social nuestro dice que la puerta de entrada al sistema es el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención no se ha implementado. En materia de salud. Sin embargo, la ley dice que ninguna ARS puede ser habilitada si no tiene en sus redes de prestación de servicio el primer nivel de atención. Todas están habilitadas y el primer nivel de atención no se incluye. Sí. El nivel de No, es que ya tengo que pero pasar, porque entonces los otros se van a quedar sin hablar. Don Arismendi. Bueno, mira, Ramón, yo quiero hablar ahora en nombre de nosotros tres, Sí. de ellos que son más jóvenes que nosotros. Nosotros hicimos un compromiso nacional visitando todas las provincias
enfrentando a miles de personas que asistieron a las vistas públicas, a los talleres, para hacer una seguridad social que realmente protegiera a todos los dominicanos. Y ninguno de nosotros todavía está satisfecho con lo que se ha logrado. Nosotros decimos que estamos a mitad de camino en el desarrollo del sistema dominicano de seguridad social, con una particularidad. En materia de salud, no se necesita modificar la ley de seguridad social para satisfacer las necesidades de la población. En materia de salud. En materia de salud, porque como está diciendo Iván, para solo poner ese ejemplo, todas las reformas están previstas en la ley y todavía no se han aplicado. Y él acaba de hablar de la atención primaria, que es la básica, y todavía no se ha aplicado. Un verdadero plan básico de salud tampoco se ha aplicado. Un seguro médico para los pensionados tampoco se ha aplicado. Y una serie de cosas más que pudiéramos señalar, incluyendo la protección de los trabajadores independientes. O sea que en materia de salud lo que se necesita es voluntad política, una concertación nacional. Y en materia de pensiones, perdón, no, para que lo incluya, el seguro de desempleo. Exactamente. Bueno, o sea, estamos perdiendo tiempo si no comenzamos a desarrollar las reformas en materia de salud. Ahora bien, en pensiones es diferente. En pensiones sí se necesita una modificación de la ley. ¿Por qué? Porque tú recuerdas que cuando se hizo el primer proyecto de nosotros, habíamos hablado de un 23% de cotización y que el sector empleador y el sector trabajador envió una carta que tú recibiste como presidente del Senado diciendo que ellos no podían cotizar tanto y que apoyaban un 21%. Entonces hubo que quitarle un 2% al sistema y ese 2% se le quitó a pensiones. Por lo tanto, eso da como resultado que a pesar de que se ha acumulado mucho, todavía no es suficiente para garantizar la pensión a los trabajadores. Y por otro lado... Pero serían los trabajadores que están cotizando y el 56% que no está en nada. Ahí vamos. En adición a eso, la Ley de Seguridad Social plantea la entrega de un bono de reconocimiento a aquellos trabajadores que habían cotizado al Seguro Social y que, sin embargo, a pesar de que se hizo un estudio que dio unos resultados, el Estado Dominicano no honró eso. Por lo tanto, hay miles y miles de cotizantes del Seguro Social pasado que tienen derecho adquirido, pero que no tienen como forma de demostrárselo, y el Estado no se lo reconoce. Lamentablemente, así mismo, el tiempo me obliga a su desarrollo tan interesante pasar entonces a Isabel Acevedo. ¿Cuáles son las partes, los 5 puntos que usted le cambiaría a la ley si quiere continuar en lo que él no mencionó, porque no tiene nada más que 5 minutos? Sí, me fundamento mucho en lo que ha expresado don Arismendi, pero hay dentro de los puntos que yo creo que no necesitan, hay puntos que no necesitan que haya modificaciones, que con el tema de regular pudiéramos mejorar. Y tiene que ver, por ejemplo, las pensiones por discapacidad. ¿Cómo es posible que a los 65 años una persona disfrute de una pensión por discapacidad y a los 65 años la pierda? Entonces tiene que pasar a una pensión por vejez. Pierde la pensión por discapacidad, entonces tiene que solicitar una pensión por vejez. ¿Qué significa una pensión por vejez ahora mismo? Devolución de aporte para la mayoría, ¿verdad? Entonces, cuando esos aportes se terminan, esa persona adulta ya con ciertas situaciones, puede ser adulta o no, pero con una discapacidad, que tenía una pensión, pues entonces se ve sin recursos de pronto, porque apenas le quedan los recursos que tenían en la AFP. Hay un tema muy importante que se ha pasado por alto, es las personas cuando entran a la seguridad social, si no tienen 12 cotizaciones, comienzan a cotizar al sistema. Si no tiene 12 cotizaciones, no tiene cobertura, no se les paga, no tiene quien pague, el sistema no tiene la, ¿cómo es que se le llama? La provisión de fondos. No recibe ni pago del empleador ni pago de la CISARRIP, si tuvo una situación de salud, si no tiene 12 cotizaciones. Entonces es muy terrible, muy cuesta arriba cuando una persona se enferma. Por ejemplo, hay personas que tienen una cirugía, que tienen un accidente que no es de origen laboral y se accidentan. Si no tiene 12 cotizaciones,
pues se va para su casa sin tener que le pague un peso, porque el empleador no tiene que pagarle, pero la CISADIL tampoco la paga. Yo creo que eso es algo que deberían regular, porque he visto muchas situaciones de personas que han pasado por eso. Usted se imagina una persona que comience, puede ser Pero usted los está de jóvenes. acuerdo con el sistema de que continúe existiendo las ARS y las AFP, porque ya se está planteando una reforma fundamental y que el Estado vuelva a recuperar los poderes que ha perdido. Eso es. Yo creo que dentro del sistema que tenemos, por ejemplo, conviven las AFP, conviven las ARS, tenemos un regulador, que ese regulador pusiera la casa en orden y trabajara en el sentido Usted dice que para el lo que Estado fue creado. se sienta la muñeca del ¿Verdad? Estado. Y el Estado Exactamente. asuma su papel, yo creo que no tendríamos que estar hablando de cambiar otra vez para lo que teníamos, porque yo en lo que teníamos no creo. Ok, don Bueno, Roberto yo lo que veo es Sánchez. que en la mesa hay un optimismo muy grande, muy grande. Y vamos a examinemos brevemente. La estrategia de atención primaria de la salud se aprobó por 168 países en el año 1978. 78, 78 En Almata. por 60 En Almata. organismos. 47 años. Sí, y 60 y pico de organismos. Todos los organismos mundiales. La República Dominicana es signataria de eso, de la estrategia de atención primaria, lo firmó. Y la ley No lo asumió durante los siguientes 24 años. Y no lo ha asumido durante los siguientes 24 años a partir del 2000. No ha asumido nada de eso. Iván dice que esa es la puerta de entrada. ¿Debido a qué? Intereses creados. Los intereses, los sectores de poder, vamos a decirlo claro, los sectores de poder. El poder económico, porque yo no vengo aquí a andar con paños tibios. Yo vengo aquí, yo no puedo, esto es una misión que yo tengo. Claro que sí. En esta misión yo no puedo venir con subterfugios aquí. Yo tengo que decir las cosas como son. Lo real, no lo que a mí se me ocurre tampoco. Estoy diciendo cosas reales. 47 años, como dice usted, sin implementar la atención primaria. ¿Y qué nos hace pensar que si le damos oportunidad nuevamente, se va a cumplir nada de eso? Este es un país donde hay una debilidad institucional proverbial, donde los gobiernos son manipulados por lo que yo he llamado un mini estado profundo. El Estado profundo. Sí, pero yo digo mini porque... Ese estado existe en toda parte del mundo. Sí, ese estado existe. Pero hay que ponerse los pantalones. No podemos continuar con un 56% de la población al margen de la seguridad social, al margen de la salud y al margen de las pensiones. Señores, ustedes más bien saben, tú, Arismendi, lo sabes muy bien, que el objetivo final de una pensión es evitar que la pobreza de un país, evitar que cuando usted termina su vida productiva, usted termine siendo un pobre, como va a terminar una gran cantidad de gente en este país. ¿Por Entonces, qué? ¿Cuánto será el que gana ahora un salario? Digamos, el promedio del salario nacional, yo creo que son casi 30,000 pesos. 35,000 pesos el salario El promedio. promedio. Todavía no ha subido. Pero Estamos en 25,000 no, yo todavía. digo, no, el No, promedio. el promedio nacional anda es en 35. Sí. Muchos dicen, usted que lo ha calculado, usted también, Iván también, tú, que la pensión no llegaría a 14,000 pesos. Eso es verdad. Yo le diría a usted La ahora, pensión promedio. yo le diría a usted, ¿por dónde anda la canasta familiar de los sectores más bajos? ¿Por dónde anda la canasta? 36,000. La canasta. Sí. Entonces, todo el que no gane por encima de 36,000 pobres en la República Dominicana es pobre. Es pobre declarado, porque no tiene capacidad para nada de eso. Yo le dije que iba a ser subversivo, ¿verdad? No, usted ha dicho lo que tenía que Todo el decir. que no alcanza la canasta familiar en la República Dominicana es pobre. Cuando muchos de los que estamos Yo quiero decir trabajando algo en la último. actualidad con salarios de 40, 50,000, 60,000 serán pobres dentro de poco Mire, tiempo. vamos a ver, consultando y ver la reacción de la primera entrega de este programa, porque evidentemente los temas que han quedado, que no hemos mencionado, posiblemente
sean los más candentes, los de mayor incidencia, y los que se han mencionado son muy pertinentes y son muy importantes, porque hay 10 temas que nosotros identificamos que deben ser modificados, que ya están recogidos en muchos proyectos de leyes. Hay como 4 proyectos de modificación de ley en la Cámara de Diputados. En el Senado hay 2. El presidente anunció que iba a enviar uno, no lo ha enviado. Entonces tenemos que hacer un sumario de todo esto para entregarles a ustedes con el debido respeto un programa que sea un análisis enjundioso, y ojalá que usted se interese para pedirnos a nosotros copia de ese resumen que vamos a hacer. Pero evidentemente que en este programa lo que hemos hecho es vernos, desafiarnos e ir identificando dónde están los puntos que hay que enfrentar, que hay que compendiar y analizar a profundidad. Ya llegamos al final del programa, muchos quisieran tener participaciones, pero no hay tiempo. Digamos que el artículo 106 de la ley lo redactamos nosotros al final de haber completado el trabajo. ¿Y qué dice ese artículo? Esto lo decimos para que el Poder Ejecutivo lo escuche, a ver si piensa que tiene que involucrarse o no. El artículo 106 dice que el verdadero, lo voy a resumir, no voy a leerlo literalmente, sino a resumir. Dice que el verdadero responsable del éxito de este sistema dominicano de seguridad social es el Estado dominicano a través del sistema dominicano de seguridad social. Esa es la mejor síntesis Y del que, esfuerzo que hemos hecho aquí. y que está obligado a ajustarlo, a adecuarlo, a protegerlo, modificarlo y entonces enfrentar los déficits que tenga, porque incluso los ciudadanos pueden demandarlo por el mal servicio que le haya prestado. Yo creo que esto debe poner en guardia al Poder Ejecutivo, porque el responsable de su éxito no son los empresarios. Exactamente. El responsable del éxito no es el Congreso. Además, el Congreso es impersonal, porque rara vez en un Congreso un presidente tiene tantas repeticiones como para que se personalice en él. No, los que son responsables son los presidentes y van 21 años y entonces tiene que aparecer alguno que se tercie el sable y que diga, mi sensibilidad me obliga a yo hacerme responsable de que esta seguridad termine un éxito para bien de los dominicanos. Muchas gracias. Totalmente Sabiduría Popular volverá con ustedes y este tema esencial, el tema del sistema dominicano de la seguridad social. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, las redes de Sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.